Rey, si estás durmiendo, despierta. Me refiero al sabio Ruyán. Ese es mi amigo y la más noble de las criaturas. Me ha curado de algo que palpaba con mis propias manos, y me ha librado de mi enfermedad, cosa que ningún otro médico había sido capaz de hacer. No hay nadie comparable con él, en nuestra época, ni en Oriente ni en Occidente, como puedes decir de él semejantes cosas. Desde hoy le concederé sueldo y rentas y le daré todos los meses 1000 dinares, aunque le diese parte de mi reino, sería poco en comparación de sus méritos. Dices todo eso por pura envidia, como se cuenta en la historia del rey Sindabad. El rey Yunnan refirió, cuentan, pero Dios es más sabio. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Su hermana le dijo: qué dulce, bello, agradable y hermoso es tu relato. Sarasat contestó: ¿y qué es esto en comparación de lo que os contaré la próxima noche si vivo y si el rey me concede gracia? El soberano se dijo: por Dios, no la mataré hasta haber oído el resto de la historia, pues es prodigiosa. Pasaron la noche abrazados hasta la mañana. Entonces el rey se dirigió a la audiencia. Juzgó, concedió empleos, destituyó, ordenó y prohibió hasta el fin del día. En ese momento abandonó el diván, entró en su palacio, llegó la noche, satisfizo su deseo con la hija del visir, Sarasat. Esta, cuando llegó la quinta noche, refirió: me he enterado, oh rey feliz, de que el pescador prosiguió su relato de este modo. El rey Yunnan dijo a su visir: visir, estás lleno de envidia a causa de ese sabio y querrías que yo lo matara, después de lo cual yo me arrepentiría como se arrepintió el rey Sindabad después de haber matado a su halcón. ¿Qué pasó? El halcón del rey Sindabad. Cuentan, pero Dios es más sabio, que había un rey de reyes, persa, al que complacían las diversiones, los paseos y toda clase de cacerías. Un halcón, al que había adiestrado, permanecía a su lado día y noche, y dormía durante esta apoyado en la mano de su dueño. Cuando salía de casa lo llevaba consigo. Le había colgado en el cuello un vasito de oro, en el que le daba de beber. Cierto día en que el rey estaba sentado en su trono, se presentó el cetrero y le dijo: rey del tiempo, es ya época de empezar a cazar. El rey se preparó para salir, colocó el halcón en su mano y partió. Llegaron a un valle en el que extendieron la red de caza y en ella cayó, de repente, una gacela. El rey exclamó: mataré a aquel por cuyo lado escape la gacela. El círculo de cazadores fue estrechándose, mientras que ella, por su parte, fue acercándose al rey, hasta que, por fin, se irguió sobre sus patas y, apoyándose en sus manos, las colocó debajo del pecho como si fuese a besar la tierra ante el soberano. Este bajó la cabeza y el animal dio un brinco, huyó por encima de su testa y se dirigió campiña adentro. El rey se volvió a mirar a los soldados y observó que se guiñaban los ojos. Preguntó: visir, ¿qué se están diciendo los soldados? Comentan lo que dijiste, que aquel por cuyo lado escapase la gacela, sería ajusticiado. Por mi cabeza. La perseguiré hasta volver con ella. El rey se puso a seguir el rastro de la gacela y no se cansó de ir tras sus huellas. El halcón iba picando en los ojos al animal fugitivo, hasta que al fin la cegó y la aturdió. Entonces el rey levantó la maza y de un solo golpe la derribó. Se apeó, la degolló y la colgó del arzón de su silla. Era una hora de calor y estaba en un lugar árido, no había agua. El rey y su corcel tenían sed, por lo que el soberano dio una vuelta y divisó un árbol, del que fluía un líquido que parecía manteca. Como tenía la mano enfundada con el guante de piel, tomó el vasito del cuello del halcón, lo llenó de aquel líquido y lo colocó delante de él. Pero el halcón dio un golpe al vasito y lo vertió. El rey cogió de nuevo el vasito, lo llenó y, creyendo que el halcón estaba sediento, se lo colocó delante, pero el animal lo derramó de nuevo. El rey se enfadó con el pájaro y, tomando el vasito por tercera vez, se lo acercó al corcel, pero el halcón, con el ala, volvió a verterlo. El rey exclamó: Dios te confunda, la más nefasta de las aves, no me has dejado beber, no has querido hacerlo tú y encima se lo has impedido al caballo. Dicho esto, de un sablazo le cortó ambas alas. El halcón levantó la cabeza y dijo por señas: mira lo que hay encima del árbol. El rey levantó la vista y vio una serpiente, cuyo veneno era el líquido que fluía del árbol. Y se arrepintió de haberle cortado las alas al halcón. Montó en su caballo y llevó la gacela al lugar del que había partido. Al entregarla al cocinero,
le dijo, cógela y ásala. Luego se sentó en su silla, sosteniendo siempre al halcón en la mano, hasta el momento en que el animal, tras un estertor, murió. El rey prorrumpió en gritos de tristeza y de dolor por haber matado al halcón en recompensa de haberle salvado de la muerte. Esta es la historia del rey Sindabad. Cuando el visir hubo oído las palabras del rey Yunán, dijo, oh, dignísimo rey, ¿qué cosa he hecho mal? Si hago esto es por el afecto que te tengo, ya verás cómo digo la verdad. Si aceptas mi consejo, te salvarás, de lo contrario, perecerás como pereció el visir que engañó al hijo del rey. El príncipe y la rusalka. Dicho rey tenía un hijo muy aficionado a la caza, y un visir. El rey dio orden a este de que acompañase a su hijo a donde quiera que fuese. Cierto día salió de casa, acompañado por el custodio que le había designado su padre. Iban juntos, cuando apareció una fiera enorme. El visir dijo al hijo del rey, tuya es esa fiera, cógela. El hijo del rey empezó a perseguirla, se perdió de vista y además perdió de vista al animal. El joven se quedó perplejo y no supo a dónde ir. Pero he aquí que de súbito apareció a lo lejos del camino una joven llorando, corrió hacia ella y le preguntó, ¿quién eres? La hija de un rey de la India. Mientras viajaba por el desierto me entró sueño, me caí de mi montura sin darme cuenta y quedé abandonada, perdida. Cuando el muchacho hubo oído sus palabras, se apiadó de su situación, la hizo montar en su caballo y, llevándola a la grupa, emprendió la marcha. Al pasar junto a una roca la joven dijo, Señor, deseo parar aquí un momento para hacer cierta necesidad. El príncipe la dejó junto a la roca, pero, al ver que tardaba, se impacientó y la siguió, sin que ella lo sospechara. Entonces se enteró de que era una rusalka. Estaba diciéndoles a sus hijos, hijos, os he traído a un joven bien gordo. Tráenoslo, madre. Nos lo meteremos en el vientre. Al oír estas palabras, el hijo del rey estuvo seguro de que había llegado su última hora, el corazón le latía desordenadamente, temió por sí y regresó a su caballo. La ogresa salió y al verlo descompuesto y tembloroso, le preguntó, ¿qué temes? Tengo un enemigo y estoy preocupado. Dices que eres hijo de un rey. Sí. ¿Por qué no le das dinero y acallas así su enemistad? No quiere el dinero, solo le interesa la vida. Le temo, y, además, soy un hombre vejado. Si has sido vejado, como aseguras, pide a Dios que te auxilie contra él, puesto que él te basta contra los maleficios de tu enemigo y contra los maleficios de todos aquellos de quienes temes. El hijo del rey levantó la cabeza al cielo y rogó, oh, tú, que escuchas las súplicas del oprimido y apartas de él las desgracias cuando te lo pide, auxíliame y apártalo de mí. Tú eres todopoderoso. Cuando la ogresa hubo oído estas palabras, se alejó y el hijo del rey volvió junto a su padre y le refirió lo que había ocurrido con el visir. Así, pues, si tú, oh rey, te fías de este sabio, él te matará con la peor muerte. Si le das regalos y le allegas a ti, no hará más que meditar la forma de hacerte morir. ¿No te das cuenta de que te ha librado de la enfermedad con medicación exterior, con algo que solo has tocado con la mano? ¿Quién te garantiza que no te mate con algo que te haga tocar? El rey Yunán dijo, dices verdad, puede ocurrir lo que has mencionado, oh visir del buen consejo. Quizás este sabio haya venido con la misión de darme muerte, y sí, con algo que me hizo tocar con la mano, me curó, con algo que me haga oler puede matarme, oh, visir, ¿qué hay que hacer? Envíale un mensajero ahora mismo y pídele que se presente. Si viene, le cortas el cuello, pagándole así por adelantado el daño que contra ti medita. Así quedarás libre de él. Traiciónale antes de que él te traicione a ti. Dices verdad, visir. El rey mandó llamar al sabio, y éste se presentó, alegre, sin saber lo que Dios, el clemente, le había destinado. Como alguien dice, oh, tú, que ves con temor las vicisitudes del tiempo, tranquilízalo. Todas las cosas dependen de quien ha creado la tierra. Lo que está dispuesto, ocurre y no se borra. Vive seguro de que no sucederá lo que Dios no haya dispuesto. El sabio recitó los versos del poeta. Si un día me acerco a ti sin expresar mi gratitud, dime, ¿para quién he preparado verso y prosa? Antes de que yo pida, tú ya renuevas tus dones. Procedentes de ti me llegan sin retraso y sin excusa. ¿Por qué, pues, no he de dar a tu elogio todo lo que se merece? ¿Por qué no he de loar tu generosidad en público y en privado?
Agradeceré los favores que me has concedido. Mi boca no se cansará de repetirlos aunque abrumen mi espalda. Y añadió: abandona tus preocupaciones, pues todas las cosas dependen del destino. Alégrate al pensar en la llegada del bien inmediato y así olvidarás lo pasado. Tal vez un hecho que te encoleriza, encierra en sí el origen de una pronta satisfacción. Dios hace lo que quiere, no te opongas. Siguió. Confía tus cosas al benefactor, al sabio, y no te preocupes de nadie más. Sabe que las cosas no suceden como tú quieres, sino como quiere Dios. Y concluyó: no te preocupes y olvida tus dificultades, pues las dificultades destruyen el buen sentido. ¿Para qué sirve el afanarse al pobre esclavo? Déjalo tranquilo, así vivirás en el bienestar permanente. Cuando llegó el sabio, el rey le preguntó: ¿sabes para qué te he hecho venir? Lo desconocido solo lo conoce Dios, ensalzado sea, punto. Te he mandado venir para matarte y arrancarte el alma. El sabio Ruyán no cabía en sí de asombro al oír estas palabras. Rey, preguntó, ¿por qué vas a matarme? ¿Qué falta he cometido? Se me ha dicho que eres un espía que has venido para darme muerte. Te voy a matar antes de que me mates. El rey dio un grito al verdugo: corta el cuello de este traidor y líbranos de sus maleficios. El sabio rogó: déjame vivir, y Dios te dejará vivir. No me mates, pues Dios también te matará. El pescador siguió, reiteró las súplicas de la misma manera que yo he hecho contigo, Efrit, pero tú no me has hecho caso y has insistido en darme muerte. El rey Yunán dijo al sabio Ruyán: no estaré seguro hasta que te haya dado muerte. Tú me has curado con algo que me hiciste tocar con la mano. No tengo la certidumbre de que no me mates con algo que me des a oler o con cualquier cosa por el estilo. Rey, ¿esta es la recompensa que me das? Devuelves mal por bien. Nada, hay que matarte sin demora. Cuando el sabio se convenció de que el rey le iba a dar muerte, rompió a llorar y se lamentó del bien que había hecho a quien no se lo merecía. Como se dice en los versos: Maimuna carece de las dotes del juicio, a pesar de que su padre fue creado inteligente. No anduvo jamás ni por terreno muy seco ni por terreno lleno de barro, la luz de su recto entender le impidió resbalar. Después se adelantó el verdugo, le vendó los ojos y, desenvainando la espada, preguntó al rey: ¿das la orden? El sabio lloraba y le decía al rey: déjame vivir y Dios te conservará, no me mates, pues Dios te matará, y recitó los siguientes versos. Di consejos, pero no fui escuchado, otros han engañado y han conseguido su propósito, mis consejos han hecho que sea despreciado. Si vivo, no volveré a darlos, si muero, anunciaré en una lengua universal la suerte de todos los buenos consejeros. El sabio le preguntó al rey: ¿esta es la recompensa que de ti recibo? Me recompensas de la misma manera que paga el cocodrilo. ¿Qué historia es esa del cocodrilo? No me es posible contarla en el estado en que estoy. Pero, por Dios, déjame vivir y Dios te conservará. El sabio lloraba de tal modo, que varios de los familiares del rey se incorporaron y dijeron: Rey, concédenos la sangre de este sabio. Jamás le hemos visto obrar mal en lo que a ti se refiere, y lo único que le hemos visto hacer ha sido librarte de la enfermedad ante la cual habían fracasado todos los médicos y los sabios. Les dijo el rey: desconocéis la causa de que mate a este sabio, si le dejo con vida, estoy perdido, pues quien me ha curado la enfermedad que tenía solo con hacerme tocar un objeto con la mano, puede matarme con cualquier cosa que me dé a oler. Temo que me mate para poder cobrar una recompensa, tal vez sea un espía que solo ha venido con el fin de darme muerte. No me queda más remedio que poner fin a su vida. Solo después podré estar tranquilo. Dijo el sabio: déjame vivir y Dios te conservará, no me mates, pues Dios te matará. Cuando el sabio se hubo convencido, o Efrit, de que el rey le iba a matar, le dijo: Rey, ya que he de morir, concédeme un plazo para que vaya a mi casa, me purifique, recomiende a mis familiares y a mis vecinos que se encarguen de enterrarme, y legue los libros de medicina. Tengo uno extraordinario, que te lo dejaré a ti para que lo guardes en tu biblioteca. ¿Qué libro es? Uno en el que hay innumerables maravillas. El menor de los secretos que encierra es este: cuando me hayas cortado la cabeza, ábrelo. Cuenta 3 páginas y lee 3 líneas de la carilla que quede a tu izquierda, mi cabeza empezará a hablar y te contestará a todo lo que le preguntes. El rey quedó admirado y se estremeció de emoción. Le dijo: sabio,
Cuando te haya cortado la cabeza, ésta va a hablar. Sí, oh rey, esto es un prodigio. El rey le dejó marcharse custodiado. El sabio llegó a su casa y arregló sus asuntos durante aquel día. Al día siguiente se dirigió a la sala de audiencias. Habían acudido los emires, visires, chambelanes, funcionarios y todos los magnates del reino. La sala parecía un jardín en flor. Cuando Ruyán entró, se colocó enfrente del rey, llevaba un libro antiguo y una cazoleta, en la cual había unos polvos. Se sentó y dijo, que me traigan una bandeja. Se la llevaron, vertió los polvos y los extendió, rey. Dijo. Coge este libro, pero no lo emplees hasta que me hayan cortado la cabeza. Cuando me la hayan quitado, colócala en esta fuente y manda que la aprieten bien encima de los polvos. Hecho esto, la sangre dejará de manar. El rey mandó que se le cortase la cabeza y cogió el libro. El verdugo le cortó la cabeza al sabio, que cayó en medio de la bandeja, y metió el cuello en los polvos. La sangre dejó de correr y el sabio abrió los ojos y dijo, abre el libro. El rey lo abrió, pero las páginas estaban adheridas. Se metió el dedo en la boca y lo mojó con saliva. Abrió así con esfuerzo la primera, la segunda y la tercera páginas, y continuó abriendo hasta llegar a la sexta, pero no había nada escrito. Sabio. Aquí no hay nada escrito. Vuelve más hojas. El rey volvió unas cuantas más durante unos momentos, hasta que el veneno penetró en su cuerpo repentinamente, pues el libro estaba envenenado. El rey se agitó, gritó y dijo, el veneno me hace efecto. El sabio Ruyán recitó. Gobernaron, pero se cedieron en sus poderes, en breve los poderes cesarán. Parecerá como si nunca hubieran existido. Si hubiesen obrado con equidad hubiesen sido tratados, pero fueron injustos, y el destino ha sido a su vez injusto, los ha afligido con calamidades y pruebas. La voz del tiempo recita, esto es a cambio de aquello, y no hay modo de discutir con el destino. En cuanto el sabio Ruyán terminó de decir estas palabras, el rey cayó muerto. Sabe, Efrit, que si el rey Yunán hubiese dejado vivir al sabio Ruyán, Dios le hubiese dejado vivir, pero no quiso que fuese así, al contrario, quiso matarle y Dios le mató a él. Si tú, oh Efrit, me hubieses concedido la vida, Dios también te la hubiese concedido. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Su hermana Dunyazad le dijo: «Qué dulces son tus palabras». Sarasat contestó: «¿Y qué es esto en comparación de lo que os contaré la próxima noche si vivo y el rey me concede gracia?» Pasaron la noche felices hasta que llegó la aurora. El rey se dirigió al diván y cuando terminó se dirigió a su palacio y se reunió con sus familiares. Cuando llegó la noche 6, refirió: «Me he enterado, oh rey feliz, de que, el pescador siguió diciéndole al Efrit, pero tú quisiste matarme, y yo te mataré, pues te he encerrado en este jarrón y voy a echarte al mar». El marid dio un chillido, diciendo: «Por Dios, pescador, no lo hagas. Sé generoso dejándome vivir y no me reprendas por lo que he hecho. Si yo he sido un malhechor, sé tú un bienhechor. Hay un famoso proverbio que dice, oh, benefactor del que ha obrado mal. Al malvado le basta con tu acción. No hagas lo que hizo Umama con Atika. ¿Qué les ocurrió? No es ahora momento de referir historias, mientras estoy en prisión. Si me sueltas, te lo contaré. No tengo más remedio que echarte al mar, y no habrá modo de sacarte de él. Cuando te suplicaba y te rogaba humildemente, solo buscabas mi muerte, a pesar de que no tenía ninguna culpa que pudiese servirte de justificación, pues nunca te había perjudicado en nada, solo habías recibido mis favores, puesto que fui yo quien te sacó de la prisión. Cuando obraste así conmigo, me di perfecta cuenta de que eras perverso por naturaleza. Sabe que voy a arrojarte a este mar y que informaré de tu historia a todos los que te saquen, y les prevendré, así volverán a lanzarte al agua una y otra vez, y permanecerás en este mar hasta la consumación de los siglos, para que puedas gozar de las más variadas clases de tormentos. El Efrit suplicó: «Suéltame, pues este es el momento de ser magnánimo. Te prometo que jamás te causaré daño, sino todo lo contrario. Te favoreceré con cosas que te enriquecerán para siempre». El pescador le tomó juramento de que si le ponía en libertad no le haría daño jamás y de que, por el contrario, le favorecería. Cuando estuvo bien seguro de sus juramentos y de sus promesas,
y una vez se lo hubo jurado por el gran nombre de Dios, el pescador destapó el jarrón. El humo fue saliendo, hasta salir por completo, y se transformó en un efrit de aspecto repugnante. Dio un puntapié al jarrón y lo echó al mar. Cuando el pescador vio el jarrón en el agua, estuvo cierto de que iba a morir, y, orinándose en los vestidos, se dijo, esto no es buena señal. Pero haciéndose el fuerte, exclamó, Efrit. Dios, ensalzado sea. Ha dicho, cumplid las promesas, porque se os exigirá cuenta de ellas. Tú me has hecho una promesa y me has jurado que no me traicionarías, si lo haces, Dios te castigará, pues Él es celoso retribuidor, a veces retrasa la recompensa, pero nunca la olvida. Te digo lo mismo que el sabio Ruyán le dijo al rey Yunán, déjame vivir y Dios te dejará vivir. El efrit rompió a reír, se plantó delante de él y le dijo, sígueme, pescador. Este le siguió, sin acabar de entender si estaba a salvo. Anduvieron por el exterior de la ciudad, subieron a un monte y bajaron a una amplia campiña que tenía en el centro un estanque de agua. El efrit se paró al llegar y le mandó que echase la red y pescara. El pescador miró la alberca y vio en ella peces de color blanco, rojo, azul y amarillo, de los cuales quedó admirado. Echó la red, tiró de ella y sacó 4 peces, uno de cada color, por lo cual se puso muy contento. El efrit le dijo, llévaselos al sultán. Te dará lo que te hará rico. Por Dios. Acepta mis excusas, pues después de estar en el mar durante 1800 años no sabía cómo debía comportarme, puesto que no he vuelto a ver el mundo hasta ahora. Pesca aquí una sola vez al día. Dios te guarde. Dio unas patadas en la tierra, y ésta se abrió y lo engulló. El pescador se dirigió a la ciudad, admirado de lo que le había ocurrido con el efrit. Cogió los peces, fue a su casa, tomó una olla de barro, la llenó de agua y puso en ella los peces, que dentro del agua revivieron. Hecho esto, fue a presentarse al rey y le ofreció los peces. El soberano quedó sumamente admirado de lo que le ofrecía el pescador, puesto que jamás en la vida había visto animales de tal aspecto y calidad. Mandó que entreguen estos peces a la esclava, cocinera. Era esta una joven que el rey de los Ram le había regalado 3 días antes, y a la que aún no había puesto a prueba en la cocina. El visir le mandó que friera los peces y le dijo, joven, el rey me manda que te diga, no reservo mis lágrimas más que para los días tristes. Consuélanos hoy con tu maestría en la cocina y con lo más apetitoso de tus guisos. Hoy ha habido quien le ha hecho un regalo. Después de haber dado estas órdenes, el visir volvió al lado del soberano y éste le mandó que le diese al pescador 400 dinares. El visir se los entregó y el pescador se los guardó y se dirigió a su casa, junto a su esposa, embargado de alegría, compró todo lo que necesitaba su familia. Esto es lo que se refiere al pescador. En lo que se refiere a la joven, hay que decir que cogió los peces, los limpió y los colocó en la sartén, dejó que se frieran bien por un lado y les dio la vuelta sobre el otro. Pero, súbitamente, la pared de la cocina se abrió y por ella salió una joven adolescente, de talle esbelto, mejillas redondeadas, de perfecto aspecto, con los ojos negrísimos, de hermoso rostro y bien proporcionada. Vestía un chal de seda azul y llevaba pendientes en las orejas, en las muñecas, pulseras, en los dedos, anillos de piedras preciosas, y en la mano tenía una varita de bambú. Metió la varita en la sartén y dijo, peces. Peces. Mantenéis vuestra vieja promesa. Al ver esto, la cocinera se desmayó. La adolescente repitió las mismas palabras por segunda y tercera vez, y los peces levantaron la cabeza de la sartén y respondieron, sí, sí. Todos a una recitaron. Si regresas, regresaremos, si cumples, cumpliremos, y si huyes, obraremos de idéntico modo. Entonces la adolescente dio vuelta a la sartén y salió por el mismo sitio por el que había entrado, enseguida la pared de la cocina se cerró de nuevo. Cuando volvió en sí, la cocinera vio los 4 peces quemados como si fuesen pedazos de negro carbón, y empezó a lamentarse diciendo, al primer golpe se ha roto el bastón. Mientras estaba censurándose por lo ocurrido, se presentó el visir y le dijo, entrégame los peces del sultán. La esclava rompió a llorar e informó al ministro del estado en que se encontraban y de todo lo ocurrido. Admirado, exclamó, es algo portentoso. Mandó buscar al pescador, diciendo, traedlo. Una vez en su presencia, se explicó, pescador. Es absolutamente necesario que nos traigas 4 peces más como los que nos ofreciste antes.
El pescador se dirigió a la alberca, echó su jávega, tiró de ella y sacó 4 peces. Los cogió, se los llevó al visir y éste se los entregó a la cocinera, diciéndole, fríelos delante de mí para que yo vea en qué para esta cuestión. La cocinera preparó los peces y los colocó en la sartén sobre el fuego. Poco había transcurrido cuando la pared se abrió y apareció la adolescente, vestida de la misma forma. En su mano llevaba la varita. La metió en la sartén y preguntó, peces. Peces. Mantenéis vuestra vieja promesa. Los peces levantaron la cabeza y recitaron este verso. Si regresas, regresaremos, si cumples, cumpliremos, y si huyes, obraremos de idéntico modo. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 7, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que cuando los peces hubieron hablado, la adolescente dio vuelta a la sartén con la varita, salió por el mismo sitio por el que había entrado y la pared se cerró. Después de esto, el visir salió de su escondite y exclamó, este es un asunto que no puedo ocultarle al rey. Se presentó al soberano y le refirió todo lo que había ocurrido delante de él. El rey exclamó, es imprescindible que lo vea con mis propios ojos. Mandó llamar al pescador y le encargó que le llevase 4 peces como los de la primera vez, concediéndole un plazo de 3 días. El pescador se dirigió a la alberca y le llevó enseguida los peces. El rey mandó que le entregasen 400 dinares y, volviéndose al visir, ordenó, prepara tú mismo estos peces aquí, en mi presencia. Oigo y obedezco. Mandó que le entregaran la sartén, echó en ella los peces, después de haberlos limpiado, les dio vuelta y en el acto se abrió la pared y salió un esclavo negro que parecía un toro o, mejor, un adí. Llevaba en la mano una rama verde. Preguntó con voz clara y aterradora, peces. Peces. Mantenéis vuestra vieja promesa. Los peces levantaron la cabeza de la sartén y respondieron, sí, sí. Y recitaron este verso. Si regresas, regresaremos, si cumples, cumpliremos, y si huyes, obraremos de idéntico modo. Entonces el esclavo avanzó hacia la sartén y les dio la vuelta con la rama, hasta que, cuando quedaron como un pedazo de negro carbón, se marchó por donde había llegado. Apenas hubo desaparecido de sus ojos, el rey exclamó, esto constituye un asunto sobre el que no es posible guardar silencio. Es seguro que estos peces tienen una historia maravillosa. Mandó que de nuevo llevasen al pescador a su presencia, y cuando lo vio, le preguntó, ¿de dónde son estos peces? De una alberca que está situada entre 4 montes detrás de este que está en las afueras de tu ciudad. El rey, volviéndose al pescador, le preguntó, ¿a cuántos días de marcha? Señor nuestro. Sultán. Está a media hora. El sultán quedó admirado y mandó que saliese en el acto el ejército acompañando al pescador, este empezó a maldecir al efrit. Anduvieron, subieron al monte y bajaron, llegando luego a una amplia campiña que no había visto jamás en la vida. El sultán y todos los soldados estaban admirados de aquella planicie enmarcada entre 4 montes, de aquel estanque en cuyas aguas se veían peces de 4 colores, blanco, encarnado, amarillo y azul. El rey, admirado, preguntó a sus soldados y a quienes le acompañaban, ¿alguno de vosotros había visto con anterioridad la alberca de este lugar? Todos respondieron, no. Por Dios. No volveré a entrar en mi ciudad ni me sentaré en mi trono hasta conocer la verdad de este estanque y de sus peces. Mandó a su séquito que acampasen al pie de los montes, y le obedecieron. Después llamó a su visir, que era un hombre informado, inteligente, perspicaz y muy hábil en toda clase de asuntos. Cuando lo tuvo delante, le dijo, se me ha ocurrido algo que quiero llevar a la práctica. Consiste en que esta noche me iré solo a investigar qué ocurre con esta alberca y sus peces. Tú te sentarás a la puerta de mi tienda y dirás a los príncipes, a los visires y chambelanes que te pregunten, el sultán está indispuesto y me ha ordenado que no permita entrar a nadie. No refieras a nadie cuál es mi propósito. El visir no pudo contradecirle. El rey se disfrazó, se ciñó la espada y se deslizó por entre los suyos. Así transcurrió parte de la noche, llegó la mañana y no paró de andar hasta la hora de calor. Reposó, reemprendió después la marcha durante el resto del día y la segunda noche, hasta que amaneció. Entonces se distinguió a lo lejos un objeto negro. Se alegró y pensó, tal vez encuentre a alguien que me explique qué es lo que ocurre con la alberca y sus peces.
Cuando se acercó, vio que se trataba de un castillo construido con piedras negras, chapeadas de hierro. Una de las hojas de la puerta estaba abierta y la otra cerrada. Alegre, se plantó en medio de la entrada y llamó suavemente, sin recibir contestación, llamó por segunda y tercera vez sin resultado, y la cuarta lo hizo atronadoramente, pero nadie le contestó. Se dijo, no cabe duda, está deshabitado. Cruzó la puerta, entró en el vestíbulo y chilló, ah, los del castillo. Soy un extranjero, un caminante. ¿Tenéis alguna provisión para darme? Volvió a repetirlo por segunda y tercera vez sin obtener respuesta. Entonces, sacando fuerzas de flaqueza y tranquilizándose, cruzó el vestíbulo y se dirigió al centro del palacio.